Si tu editor se siente lento, te desesperas rápido a que abran tus proyectos, o sientes que Visual Studio Code o Cursor están cada vez más pesados, entonces este video es para ti. Hace unos días probé Zed, un editor de código open source hecho en Rust que promete ser más rápido y minimalista. Y la verdad, después de usarlo no sé si pueda regresar a Visual Studio Code. Así que en este video te mostraré si Zed puede llegar a ser una opción diferente y mucho más rápida a Visual Studio Code o Cursor. Zed es el editor de código que muchos desarrolladores no paran de recomendar, ya que está construido desde cero en Rust y tiene una misión muy clara: ser un editor rápido, limpio y sin distracciones. La idea no es competir con Visual Studio Code siendo una copia más, sino que va mucho más allá tratando de simplificar tu experiencia con menos pestañas, menos paneles, menos ruido visual y así solo estar tú, tu código y lo que realmente necesitas para trabajar. En mi caso, lo que me convenció fue que se siente como si alguien hubiera diseñado un editor pensando en lo que un desarrollador usa el 80% del tiempo y quitando todo lo demás. Para instalarlo es tan simple como entrar a su sitio web oficial, darle clic en descargar ahora y elegir tu plataforma. Lo primero que noté al abrir Zed fue la velocidad, y no, este pedazo del video no está editado. Como te había dicho, Zed está escrito en Rust y cuenta con una aceleración por GPU nativa, así que para abrir proyectos grandes, buscar archivos y saltar entre referencias se siente instantáneo. Ojo, ahora que viste lo rápido que se abre Zed, es importante que entiendas que abrir las cosas más rápido no sirve de nada si el editor no puede hacer lo que necesitas. Como no debería de sorprendernos, Zed también propone una integración de IA que no te limita a usar un solo proveedor. Gracias a él puedes conectarte a tus modelos de OpenCode, OpenAI, Anthropic, Gemini o incluso modelos locales. Eso significa que si ya pagas por una suscripción ya no tienes que pagar otra solo por usar el editor. Y hablando de IA, Zed también está fuerte para usarse con agentes, ya que puedes tener agentes editando o revisando código en paralelo, además de contar con una ayuda de autocompletado, lo cual se agradece haciendo un tap. Ahora, el único pero que le pongo es que el autocompletado gratis solo te da 2000 sugerencias al mes, lo que para muchos puede ser muy poco, pero si te conectas con GitHub Copilot o Llama, ese límite desaparece y funciona exactamente que en Visual Studio Code. Y una de las razones por las que no había probado Zed antes fue mis extensiones, porque si vengo de Visual Studio Code tengo mi catálogo de herramientas que ya no quiero perder. Y la buena noticia que encontré fue saber que Zed también tiene su propio marketplace de extensiones. Puede que quizás no tenga todo todavía, pero las más importantes y las más utilizadas están, como temas, soportes de lenguajes, debugueadores, iconos, MSPs y otras cosas esenciales para trabajar cómodamente. Las que yo considero esenciales para mis proyectos son Git Firefly, Material Icon Theme, React TypeScript Snippets y OneDark Pro. Y si eres de los que les gusta personalizar su entorno, Zed te permite modificar a tu gusto los atajos del teclado, temas o apariencia, tipografía, comportamiento del panel, etcétera, etcétera. En mi caso, pude replicar la mayoría de mi setup en menos de una hora y puedes consultar abajo en la descripción del video mi configuración. Otra cosa que me sorprendió fue el multi-buffering que ofrece. Esto significa que te permite ver y editar fragmentos de código de diferentes archivos al mismo tiempo dentro de una sola pestaña, lo cual es ideal para reemplazar valores globales, refactorizar o cuando quieres ver cambios relacionados sin salirte de la pestaña. Además, cuenta con una herramienta de Git nativa que quizás puede ser un poco difícil de usar al principio, pero una vez que te acostumbras se te hará muy sencillo ver diffs, estallar archivos y hacer commits sin salirte del editor. Yo sigo prefiriendo hacer todo eso desde mi terminal, pero para mi flujo diario de escribir, revisar y comitear, yo agradezco que pueda tener todo ahí y que me permita tener menos ventanas abiertas en mi escritorio. Otra cosa que me parece increíble es el soporte para ambientes de desarrollo remoto. Si, como yo, trabajas con servidores o usas WSL, Zed te permite programar en WSL sin mayor complicación, así como Visual Studio Code te permite hacerlo. Y para los que no pueden dejar Vim o NeoVim de lado, Zed tiene un modo de Vim integrado. No es un simple plugin añadido por terceros, sino que es una experiencia pensada desde la creación de este editor. Así que si ya vienes de NeoVim o del plugin de Vim de Visual Studio Code, te vas a sentir en casa. Jamás hubiera pensado que Zed puede ser una alternativa bastante buena para reemplazar a Visual Studio Code. Aunque todavía es joven y le faltan algunas extensiones, es claro que su ecosistema y soporte está creciendo constantemente. Pero si valoras más la velocidad, un diseño limpio y un editor distinto al resto, vale la pena probarlo. Y antes de que me vaya, una última cosa. Baba Booey.